Sí, doctor, buenas noches. Sí, doctor, buenas noches. Noches. ¿Cómo están? Gabriel, no sé, Sí, doctor, buenas ¿qué noches. paralelo está? ¿Está en el 1 o en el 4? A uno. No sé si es que es mi idea, pero el día jueves no tuvimos clase con usted. No, tenemos hoy martes, solo los martes tenemos con usted. De 6:30 a 7:29. Se me hace... Y dice en la plataforma, le comento, en la plataforma está hoy 30 de noviembre. No, aquí se me aparece la estudiante Gabriela Espinosa y parece que le vi el día jueves. Es que la Gaby es bien juiciosa. No, para nada, yo igual estoy en el paralelo 1. Pero tal vez sea porque estamos con los deberes tan... ¿Qué pasa con los deberes? ¿Hay algún problema? No le estoy escuchando, active su micrófono. El micrófono. No, los deberes de estructura súper bien, pero de ahí con todas las tareas y qué hacer es que uno tiene, entonces sí, ya soñamos con los deberes. Están bastante cargados de deberes. Bastante, doctor, y se nos mezclan, a mí se me mezclan las materias y se me hace una confusión que no tiene la menor idea usted. Estoy sufriendo durísimo. Imagínense ser docente. No, usted ya sabe mucho. No, no es por el conocimiento. El dar la clase, créanme que es estar con ustedes un poquito más relajado que armar lo que es todo lo que tenemos que hacer un poquito. De estudiantes disfruten, créanme. Tienen que disfrutar de estudiantes, aprovechar lo que se pueda, pues investigar. Pero, ¿y tuvieron algún inconveniente en la evaluación? Tengo una ligera duda porque me habían escrito que no se les cargó. Yo quisiera saber de la mayoría de su paralelo para mantenerme tranquilo, porque me mencionan que falló la plataforma. Sin embargo, tengo entendido que todos dieron, ¿verdad?, la evaluación. No hay ningún problema. Activen nomás sus micrófonos para que puedan opinar. Aquí tenemos unos 2 minutitos más de gracia. Doctor, buenas noches. Ángel Gaibor le saluda. No, yo creo que no hubo ningún problema. Sí se cargó normal la evaluación de mi parte. Excelente. Bueno, yo sí voy a ser claro en esto. O sea, por ser la primera evaluación, ubiqué 2 intentos, no tengo ningún inconveniente, lo que se les tomó, pero pude verificar que volví a abrir las fechas por estudiantes, creo que de este paralelo no estoy seguro, creo que era del 2 y del 4 que no se les reflejó las preguntas. Se me hace muy extraño porque a todos se les reflejó. Entonces, no quisiera pensar que es por ahí una viveza. Así que desde ya les digo, la próxima evaluación o el examen bimestral no va a haber dos intentos. Sí, la plataforma está en perfecto estado y creo que lo que pasó se podría decir que no es que yo sea ingenuo, sino que por ser primera vez consulté con coordinación, pues sin embargo se les habilitó nuevamente. Entonces, tengamos mucho cuidado en eso. Tienen 5 días para rendir la evaluación, el tiempo necesario. Las preguntas no son complicadas. La intención es que vayamos aprendiendo un poco y no es bueno. Inclusive algún estudiante había justificado que sí, que no es por burla, ¿no? Pero por ahí es jugar un poquito a veces con la salud no es bueno, y menos cuando estamos pasando una crisis sanitaria. Doctor, perdón que lo interrumpa, pero tenemos una evaluación el 23 de noviembre. Una evaluación. Sí, doctor, es la evaluación que dimos, la del 23 de noviembre. Entonces, Se le cerró el micrófono, Gabriel. No le escucho. esa evaluación estaba habilitada para el 23 de noviembre, doctor. Entonces, es la evaluación que dimos nosotros. Ajá. A esa me estoy refiriendo. ¿Qué quiero decir? No es de este paralelo, pero no sé de qué paralelo, creo que es del 4 y del 2, pero sin embargo quiero hacerlo general, porque la materia en sí es para los 4 paralelos. Que si es que vuelve a existir, es que me salieron 2 estudiantes de que no se les reflejó las preguntas. Lastimosamente, puede fallar la plataforma, puede fallar cualquier tipo de situación, pero yo le dije al estudiante, solo puse 2 intentos. Y ya se les reflejó.
y él dijo que no se les reflejó las preguntas, entonces pude determinar que a mi criterio hizo mal. Entonces lo que quiso es otra oportunidad. Entonces ese tipo de cosas no me parecieron bien. Se lo digo, se los digo público para que ustedes pues realicen la evaluación. No existe ningún problema. Consulté con coordinación, pues, y no es de este curso en sí, pero lo digo para una próxima, porque habían adjuntado inclusive certificados, tal vez sea nuevo lo que les estoy diciendo, tal vez ustedes no tuvieron problema, pero adjuntaron certificados médicos y no, un montón de cosas que entre mí decía, bueno, siempre vamos a ser abogados y tenemos que actuar con buena fe, desde lo que es una evaluación tan simple. Entonces, eso nada más, eso quería mencionarles. Creo que el anterior... Perdón que interrumpa, tenemos una segunda evaluación de conocimientos, fecha límite, hoy 23 hasta las 59. Creo que les había puesto el plazo, no me acuerdo la fecha, pero... O sea, solo se abre ahora y se cierra hoy mismo. A ver, déjeme revisar. Ya me está haciendo preocupar. A ver, revisemos, ¿ya? No hay problema. Evaluación, ustedes son... Ya. Paralelo 1. Paralelo 1, sí. Ya voy a verificar. No, tenemos desde el 23... Desde el 18 de noviembre hasta el 23 de noviembre. Ustedes son... Sí, paralelo 1, estructura orgánica. No tengo... No, de ahí tenemos para el 25 de enero. No sé por qué se les refleja eso. Así que no. Revisemos Doctor, bien. Mil disculpas, me equivoqué de materia. Le ruego, perdonen mi error, de verdad. Mil disculpas, por favor. Eso me preocupa porque a veces, y les digo ya, les digo desde ya, leamos bien, yo entiendo, yo les voy a comentar, yo manejo algunas aulas, ustedes también deben manejarlas ya un buen tiempo, van al segundo semestre. Tratemos de no equivocarnos porque la doctora coordinadora también se molesta a veces que no verificamos bien la información y no solicitamos concretamente lo que necesitamos. Entonces uno como docente está ahí, ¿qué hice y qué publiqué? Y regreso a ver y no ha pasado nada. Nos podemos equivocar, sí, pero siempre revisemos bien. A ver, ¿quién me estaba levantando la mano? Se me desapareció. Sí, ya. Buenas noches. Mi nombre es Paulina. Quería consultarle que por favor me guíe un poquito qué debemos realizar en el PAE de su materia. Ya, vamos a revisar lo que dice el PAE, ¿ya? Tengo un poquito lento el internet, no sé por qué. ¿El que es para el 7 de diciembre? Sí. Sí, con lo que hemos estudiado, realizar un ensayo jurídico sobre la organización del poder del Estado ecuatoriano, sobre los poderes, es de 2 páginas nada más. Es lo que se les solicita, lo que no quiero es complicarles. Sí, es un ensayo que tenemos que realizar, ¿se acuerdan que al principio les dije? Con introducción, desarrollo, en este caso la conclusión, la bibliografía que consultemos, pues que sea debidamente citada cuando se realiza un ensayo. Es lo que tenemos que realizar. Es prácticamente otro deber. Investigación. Gracias. No es complicado. Preferí al principio, quizás en el segundo bimestre, que veamos un poquito más, se les complique un poco más, pero no es la intención. Por eso he decidido solo ubicarles ese trabajo, se podría decir, en cuanto a lo que se refiere a los poderes del Estado. ¿Ya existe algún otro tipo de situación o podemos empezar? Ya. ¿Quién me dice cómo les fue en el ensayo? ¿Se acuerdan qué son los derechos políticos? ¿Quién me dice? Ya que se encuentra, ¿cuántos estamos? 22 personas. ¿Qué son los derechos políticos? ¿Quién me dice? Déjenme ver si es que puedo compartirles pantalla para reflejarles unas diapositivas.
No sé si se les está reflejando, quizás. Sí. Sí. Ya, a ver, ¿quién me dice? ¿Qué son los derechos políticos a su criterio? ¿Tienen la Constitución a la mano? ¿Me podrían ayudar con eso? ¿Tienen la Constitución a la mano? Sí. Listo. A ver, ¿quién está opinando? Diana Calderón. ¿Estoy bien? Como estoy compartiendo pantalla no les puedo ver del todo. Sí, pero denme un momentito que se me cerró. ¿Cómo estamos? Sí, tengo la Constitución también. Ya, listo. Vamos a participar un poquito, ¿ya? A ver, Diana, ¿qué es para usted los derechos políticos? Brevemente. ¿Qué son los derechos políticos? ¿Qué son los derechos políticos? Si gustan darnos un ejemplo, ¿qué cree que son los derechos políticos? Vamos a ver un poquito lo que son los derechos políticos, los derechos sociales, los derechos civiles, que nosotros como ecuatorianos tenemos dentro de la República, no dentro de nuestro ordenamiento jurídico, a diferenciarlos un poquito. ¿A qué es lo que tenemos nosotros derechos y al mismo tiempo obligaciones? Entonces, ¿qué cree que son los derechos políticos? Recién hicieron un foro la semana anterior, ¿no es cierto? ¿Cómo les fue? Doctor, ¿puedo comentar algo? Claro, Jorge. Sí. Dígame. Buenas noches. Bueno, desde mi apreciación, los derechos políticos nos permiten actuar dentro del Estado para ser dinámicos en sí con el gobierno que está en determinado momento, o a su vez también para elegir con el sufragio, o también nosotros también podemos aplicar dentro de algún puesto público. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Excelente. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga una idea de lo que son los derechos políticos? Doctor. Edwin, Carrín. Sí, buenas noches, doctor, compañeros, buenas noches. Para mí los derechos políticos son el derecho que nosotros tenemos para poder participar dentro de unas elecciones de elección popular. Ya, elecciones donde tenemos el derecho al voto, como pueblo, quiere decir, como soberanía. Sí. Listo. Dígame, Gabriel. Bueno, doctor, en cuanto a los derechos políticos, primeramente como ciudadanos tenemos el derecho a la identidad, o sea, es decir, que esta se ejerce desde nuestro nacimiento, a través de la inscripción de nacimiento, cédula de identidad y estamos previamente identificados. De ahí corresponde al libre ejercicio que tenemos desde que somos mayores de edad, desde los 18 años a ser candidatos para ser electos y también de igual forma el sufragio obligatorio que nos compete y de igual forma también tenemos el derecho político de que como ciudadanos cuando una autoridad está a cargo, un alcalde, un prefecto, podemos manifestar nuestra opinión respecto a su mandato. Bueno, ahora con el que aún tenemos, creo, Se le cerró el micrófono. Que tenemos las veedurías ciudadanas o la que se llamaba la silla vacía, pero hubo una época en que se ocupaba bastante el tema de veedurías. Entonces, esos son derechos políticos que tenemos como ciudadanos, doctor. Muchas gracias, Gabriel. En efecto, sí. Los derechos políticos vamos a hablar como primera parte, como ciudadanos ecuatorianos, son derechos colectivos o individuales. Son derechos individuales, en este caso que pueden materializar, se podría decir, o es el principio de lo que habíamos hablado anteriormente, de lo que quiere decir una democracia popular, una soberanía popular, permitiendo que los ciudadanos ecuatorianos, las personas que viven dentro de la República del Ecuador, ejerzan facultades, ¿sí?, que sean inherentes para poder dar el poder que tiene el pueblo, sí, como integrantes de la República del Ecuador, para ejercer lo que ustedes han estado mencionando esta noche. Los derechos políticos incluyen algo que es muy importante que ustedes puedan conocer, lo que es la justicia natural. O también podemos decir que puede existir dentro de lo que ustedes mencionaban, inclusive, bueno, más adelante, si es que contamos con el tiempo necesario, lo que es el derecho a lo que ustedes dicen, el voto,
el ejercicio al sufragio. Y hay una parte importante, la equidad procesal. ¿Qué es lo que, quién me dice, quién cree, qué creen que es la equidad procesal? ¿Quién tiene una idea? Diana Calderón nunca opinó. A ver, ¿qué dice Diana? Usted es la representante del curso, ¿verdad? Sí, maestro. Estaba probando mi audio. Le comento que en un ratito, si algo puedo participar, estoy en mi trabajo y me toca la puerta. De pronto me voy a quedar a medias, perdón, ya. Un momento, pido la mano. No sé si me escucha. Sí, le estoy escuchando. Ya. Pero ya hubiera opinado que es la equidad procesal. Ya, está bien. ¿Quién tiene la idea? A ver, ¿quién puede participar? ¿Quién no se encuentra en sus trabajos? ¿Qué es la equidad procesal? ¿Qué creen que es? ¿Quién tiene una idea? Profesor, ¿puede ser el trato igualitario en un proceso, en un juicio? Algo así. Un trato igualitario. ¿Quién opinó? Gisela Aguas. ¿Cómo estamos, Gisela? Sí, podría ser, ya tenemos una idea. Equidad procesal. Hablamos. A ver, Diana. Sí, ya. ¿Será la justicia del trato concreto? La justicia del trato. Del caso concreto. Sí, vamos a leer lo que nos dicen los artículos de la Constitución en cuanto esto se define a la equidad procesal, a tener el acceso ahora mediante la Constitución, las garantías constitucionales, ¿sí? E inclusive ahora contamos con un control constitucional que abarcan, precautelan, protegen lo que es esta equidad procesal. Tener un juicio justo, se podría decir, que cumpla ¿qué? Un debido proceso, una tutela judicial efectiva, sí, expresar que los derechos entre sus partes, en este caso si en algún momento existe algún presunto delito, el procesado o el presunto acusado. ¿Por qué decimos presunto? ¿Por qué decimos presunto? ¿Alguien sabe? Porque mientras no se compruebe la culpabilidad de la persona, es un sospechoso, entonces es un posible culpable o un posible agresor o lo que se le vaya a imputar. Mira, mientras no existe una sentencia ejecutoriana por una autoridad competente. Exactamente, muy bien. Gabriela fue, sí. Entonces, en el derecho a un juicio justo tenemos las garantías procesales. No es otra cosa que el debido proceso. En las garantías contamos, por ejemplo, si es que detenemos a una persona por un presunto delito, si no es un delito flagrante dentro de las 24 horas. Bueno, no me quiero meter en ese aspecto. Pero tenemos una detención ilegal, donde dentro de esta detención ilegal, el servidor público podría ser el fiscal, el policía, pues le detuvo y le privaron de la libertad y es acusado. ¿Y a qué tiene el derecho el acusado? A ser escuchado. A ser escuchado, ¿creen que una persona natural puede expresarse, pero tiene el derecho a que sea escuchado con su defensa técnica, en este caso nosotros como abogados, para estar presentes y poder asesorarle si está bien, no está bien, si el derecho que se está ejecutando o todo lo que tiene que cumplir dentro de este procedimiento es legal, no es legal, está acorde a la Constitución, cumple los requisitos del COIP. ¿Sí? Eso quiere decir un debido proceso. Entonces, ¿dónde encontramos esto? En la Constitución, en las garantías establecidas y reconocidas por la Carta Magna, que es la Constitución. Vamos a leer, ¿quién me ayuda con el artículo 75 de la Constitución? ¿Qué nos dice? A ver, yo también. ¿Quién me quiere ayudar? ¿Qué es lo que dice el artículo 75? Ángel, doctor. Correcto. A ver, Ángel Gaibor. Sí. A ver, leamos, Ángel, ¿qué nos dice la Constitución? Artículo 75. Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad. En ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. Ya, muy bien. ¿Qué entendió usted mismo? ¿Qué es lo que nos dice este derecho? El derecho el acceso gratuito a la justicia. Que las personas
como se puede decir, por mandato de la Constitución tenemos derecho a la legítima defensa. No podemos nosotros quedarnos sin tener alguien que nos represente ante la ley, porque como se dice, ¿no? Ninguna persona es culpable hasta cuando se demuestre lo contrario. Tampoco, según lo que dice el artículo, tampoco nosotros podemos quedarnos sin un respaldo jurídico que nos ayude a solventar este caso. Ese es mi criterio. Y quienes no incumplan, pues también serán sancionados por la misma ley por negar un derecho a las personas. Esa es mi aportación, doctor. Muchas gracias, Ángel. En efecto, ¿qué es lo que nos dice aquí? El tener acceso gratuito a la justicia. Por ejemplo, si yo soy detenido por algún tipo de delito, tiene que ver este artículo en cuanto dice el gratuito a la justicia, en cuanto a que, ¿sabe qué? Servidor público, vea, policía, no tengo plata para un abogado, y el policía le dice, puta, qué pena, se va detenido. ¿O qué nos dice aquí? ¿Qué tiene que hacer el Estado? Proporcionarle un defensor público. Y este defensor público, no es que llegue el defensor público a estar parado como lastimosamente a veces pasa. Está parado, pues, y escucha, dice la presencia, cobro mi sueldo. No, estamos en la potestad de la Constitución nos ampara que tenemos que exigir que él nos asesore debidamente. Claro, porque ellos están recibiendo un sueldo del Estado. ¿Y quién paga al Estado los impuestos y todo lo que estamos nosotros como ecuatorianos? Pues nosotros mismos. Entonces tenemos el acceso gratuito. ¿Qué quiere decir? Imparcial, expedita, que de igual forma este acceso a la justicia debe ser rápido, ¿sí? Lo necesitamos pronto, no nos van a esperar ahí todo el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros hablamos cuando hablamos de celeridad procesal, los procedimientos rápidos que beneficien a la persona que está siendo procesada. Si bien es cierto, pues no podemos decir, él sí es ladrón, entonces no tiene derecho a la justicia, que les lleven nomás, como mucha gente a veces dice. Nosotros como abogados no. Nosotros no tenemos que opinar así, un consejo desde ya que les doy. Sí, siempre tenemos en cuenta que la persona tiene el derecho al proceso, a un proceso, a una... poner el tema, como algún momento les dije, que es la justicia. O sea, tenemos muchos criterios, ¿no es cierto? A veces para nosotros nos puede parecer que la ley no es justa, diferentes normativas, pero tenemos que cumplirlas. Entonces, ya, ¿quién me ayuda con el 76 numeral 1? Lo que hablábamos de las garantías que nosotros como ecuatorianos tenemos en cuanto al debido proceso. ¿Qué son las garantías básicas del derecho al debido proceso? Vamos a leer lo que dice. En todo proceso en el que se determine derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas. Punto número 1. ¿Quién me lee? Corresponde a toda autoridad administrativa o jurídica garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. Hasta ahí nomás. Autoridades administrativas. ¿Quiénes? Sí, cuando se vulnere algún derecho, los servidores públicos de cualquier ministerio, de la función judicial, cometan algún tipo de... vulneren algún derecho, porque se puede dar, quizás no les dan inclusive el acceso a poder, los derechos fundamentales, ¿no? Inclusive el derecho a poder expresarse, el derecho a poder seguir algún tipo de trámite, ¿sí? O que no les dejen expresarse. Eso en cuanto a una autoridad administrativa. En cuanto a la autoridad judicial, hablamos que es el juez, ¿sí? Entonces, la Constitución obliga a los servidores públicos y a los jueces precautelar el derecho de las personas y que se dé cumplimiento a las normas que guarden armonía con la Constitución. Sí, eso no tenemos que dar. ¿Qué nos dice entonces dentro de esto? ¿Quién ayuda con el numeral 2? Y lo que hablábamos, mientras no existe una sentencia ejecutoriada, pues la persona o la persona que se encuentre con un presunto delito, pues no puede ser juzgada, ¿sí? O determinada como infractor. Díganme. Preguntar, ¿quién es la autoridad administrativa? No le escuché, no le entendí muy bien, creo que por mi computadora. ¿Y me puede dar un ejemplo, por favor? A ver, las autoridades administrativas, estábamos hablando que hablamos, por ejemplo, le doy un ejemplo. Autoridad administrativa, ¿conoce usted la Junta Cantonal? No. La Junta Cantonal es el que precautela los intereses del niño, de los menores, ¿no es cierto?
Entonces, por ejemplo, les doy un ejemplo breve, lo que quizás cotidianamente podamos vivir. Existe un juicio de tenencia o de una custodia emergente que se dice cuando el menor se encuentra en situación de riesgo, digamos, o los padres no se han puesto de acuerdo. Existe dentro de esta junta administrativa personas que determinan con quién se va a quedar según informes psicológicos, trabajo social y demás. Entonces, de acuerdo a esos informes de psicólogos, trabajos sociales, los jueces determinan, sí, obviamente con los abogados de las partes, ¿no? Determinan con quién se tiene que quedar el menor. Entonces tenemos una resolución. Eso es una resolución, la junta administrativa, es un ente administrativo. Si es que la persona afectada, el padre o la madre, no está de acuerdo, ejerce lo que es la inconformidad y podría apelar ante quién, ante el ente judicial. Eso es una parte administrativa, quizás porque se sintió afectado, quizás porque el debido proceso dentro de ese procedimiento administrativo no se cumplió. Sí, eso es un... Me quedó muy claro, doctor, gracias. Listo, ya. El punto 2, por favor, ¿quién me ayuda? Se presumirá la inocencia de toda persona y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. Lo que habíamos dicho, muchas gracias, Diana, lo que habíamos dicho, ¿no es cierto? Mientras no se determine el proceso, no se cumplan todas las pruebas, los alegatos y todo el procedimiento que determina un debido proceso para que el juzgador pueda determinar una sentencia. Sin embargo, tenemos el derecho a la apelación si no estamos de acuerdo, depende del caso, ¿no es cierto? Sin embargo, pues, ahí se declarará la responsabilidad en el acto que cometió, si es en contra de la ley. De igual forma, el punto 3 también, por favor, ¿quién me ayuda? Doctor, disculpe. Yo, una doctora, pregunta. Ángela Holguín le saluda. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que al momento de cometerse no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de naturaleza, ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento. Muchas gracias. Sí, entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que se debe cumplir. De igual forma, el juzgador no puede hacer caso omiso. El juzgador, todos los jueces ordinarios de primera instancia, ¿sí?, son garantistas de derechos. Todos los jueces son constitucionales ahora, no solamente la Corte Constitucional. Si al abogado le faltó solicitar algo, ¿sí?, por el defendido, esos están en la autoridad de garantizar esos derechos que quizás no se invocaron o que se están afectando, y el juez, con su observancia, pues se da cuenta. ¿Quién me iba a decir algo? Yo, Paulina. Dígame. En el numeral 2, tenía una duda en cuanto a los términos. Dice resolución firme y sentencia ejecutoriada. Disculpe el desconocimiento, ¿las dos cosas son lo mismo? Vamos a dar un ejemplo, ¿ya? Gracias. La sentencia, vamos a hablar brevemente, digamos, existe una sentencia ejecutoriada. La sentencia podría ser de un delito de robo. Se determina con todo el proceso actuado, se determina que el señor es culpable, pues, y se le da una sentencia, ¿no es cierto? Ejecutoriada, cuando ya se ejecuta y se realiza, pues yo que sé, dentro de la privación de la libertad, con el monto o la pena pecuniaria que tenga que cancelar, inclusive por hacer un daño, causar daños al Estado, se considera a veces ya la persona que causó el daño, ¿ya? Y una resolución, por ejemplo, una resolución en firme, hablamos que podría variar. En este caso, un ejemplo como el que di recién, digamos, existe una resolución en cuanto a la fijación de alimentos, ¿no es cierto? Existe una resolución, ¿ya? Porque en la fijación de alimentos existen incidentes. Entonces existe una resolución que puede cambiar, solo se resuelve que se le dictamina tal porcentaje. Puede cambiar, existen incidentes de aumento, de rebaja. En cambio, no existe una sentencia que se debe ejecutar tal cual, porque eso puede variar. Una resolución y una sentencia. O en el divorcio, un ejemplo más fácil. En el divorcio, digamos que se realiza la sentencia de divorcio,
se realiza, se cumple con todo el procedimiento, el juez determina que pues la pareja da la sentencia de divorcio. Ya no se pueden volver a unir, pues ya no existe ningún tipo de causa posterior, porque el juez ya les dio por divorciados. Pero dentro de alimentos, para que ustedes puedan entender, existen las resoluciones. ¿Sí? Listo. Gracias. Nos dicen, sí, que la garantía de la Constitución en cuanto a las normas precautelan y protegen el bienestar de la persona a cualquier momento, ¿sí? Esto tiene que ser fundamentado y este proceso busca que al final cada una de las personas que esté sometido a este proceso consideremos que es justo dentro de cualquier momento procesal. E incluso si la sentencia no ha sido favorable, como les mencionaba, pues estamos en la potestad de realizar o interponer cualquier tipo de recurso que no estemos de acuerdo, que sea pertinente conforme a la ley, ¿no es cierto? No les voy a poner exactamente un caso porque es muy amplio, pero siempre tenemos que estar en el conocimiento de que si no se ha cumplido este debido proceso, estas garantías que precautelan la Constitución, pues estamos en la voluntad de nosotros de ejercer cualquier tipo de acción dentro de la ley. ¿Cuáles son los derechos y los deberes políticos de los ciudadanos? ¿Sí? ¿Qué creen que son derechos y deberes de los ciudadanos? Ya nos retrasamos bastante. Inscribirse, por ejemplo, en el registro de ciudadanos. ¿En dónde? En el registro civil. Otro derecho político que ya mencionaban, elegir y ser elegido, ¿sí? Poder votar, ejercer el derecho al voto, ¿sí? Se da con efectiva, se podríamos decir que es transparencia, se podría decir que esa facultad que nosotros tenemos que sea el voto secreto, ¿sí? Y de igual forma estar del otro lado y nosotros optar por cargos públicos, ¿sí? Poder ser representantes del pueblo, ¿sí? Mediante este derecho. Participar en sí en actividades en lo que concierne a todas las actividades políticas. Ese es el derecho que precautela como derechos políticos. Por ejemplo, entre los derechos a lo que hace referencia la Constitución que acabamos de leer, destacan diversos y esenciales, como por ejemplo, hablamos del voto, el participar, inclusive se me pasaba por alto en las consultas populares, el derecho para poder inclusive asociarnos, bueno, eso ya inclusive ustedes están en segundo semestre, ya me iba a confundir, en cuanto a los derechos colectivos, donde dentro de una empresa tenemos la libertad y derechos adquiridos, donde nosotros podemos formar asociaciones sindicales, pero no me quiero meter en ese aspecto. Nada más el derecho a poder asociarnos, la libertad en sí que tenemos. ¿Ustedes han escuchado qué es el justnaturalismo? ¿Qué creen que es el justnaturalismo? Eso es algo importante que me gustaría que quizás por ahí alguien ha escuchado. Sí creo que lo dije al principio creo que en la primera clase, no sé si es que me escucharon. ¿Qué creen que es? Derecho natural. Todo lo que está escrito. No, esa es la parte importante. El derecho natural es el que no se encuentra escrito, el que es inherente como persona. El justnaturalismo, vamos a decir, que es un término que se podría decir que se compone de algunas teorías en sí. Estas teorías, obviamente, son jurídicas, ¿sí? Pero más se basan en lo que es la ética, la moral. Se relacionan mucho con lo que es, y lo que decía el compañero, el derecho natural, y de igual forma el derecho universal. Sí, que se encuentra. Por ejemplo, se deriva del jus, que significa derecho, y obviamente el naturalis, ya el naturalismo, que significa naturaleza. Sí, en sí, este justnaturalismo se deriva también de lo que es la doctrina. Algunos tratadistas, algunos libros, tratan lo que es este derecho natural. ¿Por qué? Porque no está escrito. Por lo tanto, hablamos que es una filosofía, es una doctrina filosófica, cuya parte es inherente, es una serie de derechos propios, intrínsecos de la naturaleza humana. Por ejemplo, no puede estar escrito que nosotros tenemos que respirar, que tomar 2 litros de agua al día, o creen que necesitamos que se escriba en algún código, en algún reglamento. ¿Creen que es necesario? No, pues. No. Doctor, una consulta ahí. Ahí cuando hablamos del justnaturalismo entra lo que se dice el derecho voluntario o el derecho por la costumbre. En sí, hablamos que la costumbre es una fuente del derecho. La costumbre viene a ser,
Sí se podría decir, pero es otra cosa. En sí podríamos decir que el derecho, el jus naturalismo, hablamos que, por ejemplo, no tiene que estar escrito que yo como ser humano tengo el derecho a respirar 20 veces por minuto. ¿Sí? En cambio, el derecho positivo es el que sí se encuentra escrito, el que tiene que estar reglamentado. Sí, pero bueno, solo quería enseñarles esa partecita nomás del derecho natural, que podemos decir que es una doctrina donde se apoya la idea que existe una serie de derechos que son propios del ser humano, nada más, sin distinción alguna, y que son anteriores. Exactamente, como les había mencionado, son universales. Son los derechos establecidos o los que nosotros podemos determinarlos como que son parte del orden social, son partes de la sociedad, de los seres humanos. Se refiere también, y no nos olvidemos, y algo que siempre me gusta, ya que ustedes están empezando la carrera, en lo que es el deber moral, ¿sí? El jus positivismo, el deber jurídico establecido en la norma jurídica, ¿sí? El deber natural, que no se encuentra escrito, que es inherente del ser humano, y el positivo, el jus positivismo, el deber jurídico que sí se encuentra en la norma. Es por eso que desde ya les puedo decir que si ustedes se tienen que manejar con una buena fe, ética, profesional, que la moral se encuentre en armonía con lo que se encuentra escrito. La ley natural difiere en gran manera la ley positiva, porque depende cómo nosotros como seres humanos vamos a utilizar la ley, depende qué moral o qué ética nos vamos a manejar, porque podemos utilizar la ley a nuestro favor de una manera escondida o se podría decir debajo de la mesa. Sí, entonces eso es lo que no se busca. ¿Sí? ¿Quién me dice lo que son los derechos civiles? Brevemente. ¿Alguien sabe? Podríamos decir que los derechos civiles, por ejemplo, fue en su momento un acontecimiento donde su punto de partida, se podría decir lo que decía la compañera, los derechos humanos conocidos en el sentido actual como la Declaración de los Derechos del Hombre. Sí, hablar de los derechos del hombre, no estamos hablando de machismo, sino en sí los derechos que tenemos hombres y mujeres como ciudadanos. Sí, eso se dio en la Revolución Francesa, en 1789. Sí, un referente importante, y ustedes en la vida, en toda su vida deben haber escuchado, y es pertinente mencionarlo, invocarlo, Martin Luther King, ¿sí? Él fue el que organizó, el que dio movimiento a estos derechos civiles, ¿sí? Martin Luther King lideró igual estas protestas bajo el principio, en este caso hablaban que es una desobediencia civil, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese tiempo se radicaba en lo que era la violencia. Él quería dar esa desobediencia, pero pacífica, ¿sí? Sin violencia. De este punto nace la fama que él tenía por el movimiento y él buscaba algo importante en lo que se refería a la igualdad de los derechos civiles. Desde ahí es que se habla de los derechos civiles donde incluyen la garantía. ¿Qué es lo importante? Que nuestro cuerpo esté bien. Entonces hablamos de una integridad física. Y de igual forma, si hablamos de una integridad física, es lo que se está luchando hasta ahora en cuanto al derecho a la vida. Y de igual forma a la moral, el derecho a tener un honor y lo que es en sí la seguridad jurídica. ¿Quién me cree, si no me equivoco, quién quiere leer el artículo 82? El 82 es de la seguridad jurídica. Sí, ¿quién me ayuda? El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. Muchas gracias, Diana. ¿Qué nos dice aquí? Es importante que cada norma que está impuesta, ¿sí? como derecho positivo, como lo habíamos visto, se encuentren claras. Estas deben ser públicas para que sean adoptadas por cualquier persona. No, solo por autoridades competentes. E incluso los servidores o los servidores públicos, los servidores administrativos que son parte del Estado, tienen que cumplir con esta seguridad jurídica, ¿sí? Sin embargo, ese es el derecho que nosotros tenemos, a que las normas se cumplan. No podemos nosotros, inclusive, en algún momento ser privados de la libertad o sufrir algún atentado físico, ¿sí? Y que no exista ningún tipo de sanción, porque como lo estamos viendo aquí, tenemos el derecho a la seguridad jurídica.
y se fundamenta en que los códigos, las normas previas que sean claras, siempre tengan respeto con la Constitución. Caso contrario, como les decía al principio de estas clases, no entrarán en vigencia, serán reformadas, no se tomarán en consideración. Sí, entonces, por ejemplo, como ejemplo de los derechos y obligaciones contempladas por el derecho civil, podemos mencionar que tenemos, ¿qué derechos? ¿Qué derechos civiles? ¿Quién me dice? Si tenemos esta seguridad jurídica, hablamos de una igualdad. Como derecho político también se deriva a los derechos civiles, pero hablamos de algo que nosotros como abogados buscamos. ¿Ustedes qué creen que estamos buscando? Justicia. Exactamente, tenemos el derecho a la libertad, a la justicia, a la igualdad, ¿sí? Un Estado social. ¿Y qué tenemos del derecho al voto? ¿Qué es el derecho al voto? Democrático. Exactamente, tenemos el derecho que sea democracia. Y cuando tenemos todo eso, nosotros, donde nace la moral, nuestros valores, nuestro crecimiento de educación, lo que realizamos en este momento, en la protección del núcleo familiar. Sí, el Estado se va a enfocar en regular lo que es el matrimonio, derechos civiles, la unión civil, la unión de hecho, la filiación, el derecho que nosotros, si es que ya constituimos un matrimonio, el derecho a tener, si no podemos tener hijos biológicamente, pues a la adopción y a la igualdad que debe existir en su momento. Por ejemplo, somos hijos o padres o hermanos o tíos. Esos son los derechos civiles, perdón. En sí, entran también en lo que les mencioné, los principios constitucionales. Sí, ¿qué es lo que decía los principios constitucionales? Si ya nosotros tenemos el derecho a la libertad, la justicia, la igualdad. ¿Qué se acuerdan que les decía que son los principios? Un tratadista, sí, Robert Alexy, decía que los principios constitucionales se enfocan en optimizar el comportamiento del ser humano, de la situación real, mejorarla. Eso es lo que quiere la Constitución, que las personas que viven dentro de un ordenamiento jurídico, la República del Ecuador, mejoren su situación en lo que se encuentren atravesando. Entonces tienen como objetivo principal, igual estos principios y estas garantías al debido proceso, a la seguridad jurídica y todo lo que tienen que cumplir en proteger, velar y establecer el comportamiento y que las actitudes del hombre, del ciudadano, sí, velen por la igualdad que debe haber dentro de esta sociedad. Sí, entonces, ¿cuáles son en sí los derechos? Los derechos sociales, también hablamos que son derechos culturales, perdón, sí, que se enfocan también en lo que les mencionaba. Es bien amplio, sí, podemos inclusive encontrar lo que son en el artículo 11, si no me equivoco. Sí, el ejercicio de los principios para el ejercicio de los derechos, los que deseen inmiscuirse un poquito más, pero brevemente les digo que es los que se enfocan en cuanto al derecho que deben tener, pues, el objetivo de regular y proteger las instituciones propios del derecho a la familia. Eso es lo que es en sí los derechos civiles. Los derechos sociales, ¿quién me dice? ¿Quién tiene una idea de lo que son los derechos sociales? Todos guardan armonía, ¿no? Todos guardan armonía, pero existen por ahí las diferencias, como estamos mencionando los distintos conceptos. ¿Quién me dice que son los derechos sociales? Doctor, ¿puede ser que dentro de los derechos sociales... Se le apagó el micrófono, Gabriel. O sea, que tengamos la capacidad de asociarnos u organizarnos en alguna... perdón la redundancia, en alguna organización de la sociedad civil, por ejemplo, organizaciones de mujeres, organizaciones de afrodescendientes, de artesanos, mecánicos, etcétera, tal como existen en la actualidad. Exactamente, Gabriela. En sí se enfocan en que exista ya no clases sociales, sino exista una igualdad dentro de estas clases sociales, que se fundamenta, como les mencionaba igual, en los principios que velan o tienen el objetivo de esta equidad procesal también, como es parte de los derechos políticos, sí, donde se puede establecer que los derechos económicos, sociales, culturales incluyan, inclusive, lo que es alimentación, tener una vivienda adecuada, la educación, la salud, me había olvidado,
la seguridad social, la participación, como mencionaba, el tener acceso a agremiarse, a reunirse, eso es una vida cultural activa. Y algo importante, el agua, a encontrarnos sanos. Y algo que nosotros necesitamos para poder vivir, el recurso económico. Y para tener economía tenemos el derecho a ¿qué? Trabajo. Exactamente, el derecho social desde su nacimiento ha sido el gran equilibrador de las desigualdades sociales. Porque como les mencionaba, tenemos que evitar esas sociedades clasistas, eso que ya se tiene que ir deteriorando por completo, porque hasta ahora existe y ahora es penado, ¿sí?, la discriminación y es reconocida por la Constitución. Entonces debemos tener mucho cuidado porque nosotros por lo menos a veces como estudiantes de Derecho podemos decir, no, es que, bueno, recién estoy aprendiendo, estoy en segundo semestre. La persona natural que estudia otro tipo de materia o de carrera podrá decir, no, es que yo no sabía. ¿Sí? No podemos decir eso. Es el derecho que tienen las personas de igual forma a culturalizarse, a la educación. Por lo tanto, el desconocimiento no nos exime de culpa, eso llévense en la mente. Es por ello que este instrumento busca la igualdad política, ¿sí?, que ha venido mediante los gobiernos que han ido gobernando pues, la República del Ecuador, en medida, y ha buscado, deberían enfocarse, no me quiero meter a hablar de ningún gobierno, pero deberían enfocarse en que estos sectores de la sociedad, bajo sus disposiciones, sus órdenes, este tipo de clases vayan disminuyendo en cuanto se refiere a discriminación. ¿Quién otorga estos derechos civiles, estos derechos sociales? Otorga el Estado, es el garante de los individuos, de los hombres, de las mujeres, sí, que en forma libre puedan ejecutar sus derechos políticos, económicos, sociales. Siempre estos derechos, si no se encuentran previstos en la Constitución, no tienen validez. De igual forma, no nos olvidemos que estos derechos siempre también deben tener una estrecha relación en lo que tiene que ver con los instrumentos internacionales y con los convenios que existen con otros países, sí, que se enfoquen en lo mismo. ¿Cuál es la justificación en sí de los derechos, se podría decir, los derechos sociales? Sí, la justificación es que ya se encuentran normativas para que se puedan proteger a nivel constitucional. La intención de esto es tener teorías de justicia social, ¿sí?, a partir de las cuales se fundamentan estos derechos, ¿sí? Dentro de una sociedad, y lo que nosotros estábamos hablando, se enfocan en tener una sociedad justa. ¿Qué es la justicia? Pues con ustedes podremos tener un amplio criterio de lo que es la justicia. Sí, por cuestiones de tiempo, pues espero que hayamos aclarado lo que he realizado en el foro. Y cualquier situación, mediante Diana Calderón, se pueden comunicar conmigo o escribirme mediante el Canvas. Bueno, ya se comunica mediante el Canvas, ¿sí?, para poderles ayudar en cualquier tipo de situación. Estamos claros. Y avisando, les quería mencionar algo importante. En esta evaluación yo les envío un mensaje general. ¿Sí les llegó? ¿No? ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí llegó. Ya, no siempre va a ser así. A mí me dijeron que no de todo porque ustedes ya conocen. Sin embargo, trataré de hacerlo en la próxima evaluación. Sí, entonces siempre estemos pendientes de eso. Porque ya empiezo la clase con el otro curso. Espero que les vaya muy bien y que tengan una excelente noche. Cualquier situación, pues, con la compañera que se comunique conmigo. Que les vaya bien. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Una excelente noche.